millones de dólares en la década pasada para toda Latinoamérica, dirigido a control de aedes. Se metieron gran cantidad y fue un fracaso total. No se logró absolutamente nada. Y ahora estamos convencidos de que por el lado del control del mosquito simplemente no se puede con lo que tenemos. O sea, ahí no hay manera de detener al mosquito. Y los 4 se transmiten por el mosquito. Entonces, por eso les digo, cuando vemos que la fiebre amarilla se está diseminando en Centroamérica, la posibilidad de que se disemine y que en los próximos años llegue a México es altísima. ¿Alguna pregunta de estos 4? ¿Un mismo mosco puede tener más de un virus? De una... En teoría sí. En teoría sí. Pero no sabemos en qué medida. Porque la verdad es que puede picar a uno con uno y a veces ese mismo pica a otro con otro virus que se puede llevar a los dos. No sabemos todavía qué tanto compitan los virus. No lo sabemos. Pero en teoría sí, por supuesto. Por lo tanto, lo único que hay es la vacuna. No hay nada más que hacer. La vacuna de la fiebre amarilla, que para mi gusto, con lo que está sucediendo, yo diría, todo el que se la pueda poner, que se la ponga. Y lo del dengue. Si mañana hay una mejor, nos ponemos la mejor, pero ahorita hay que ponernos la que hay. Es como con meningococo. Yo me puse la vacuna univalente de meningococo. Después salió una tetravalente. Pues me puse después la tetravalente. Con neumococo, primero se decía que para los viejitos solo la de 25 serotipos no conjugada, pero ahora que salió la de 13 se dice que para los viejitos funciona muy bien conjugada como de los niños. Yo ya me puse las dos, primero me puse la de 25 y ahora ya me puse la de 13. Salió la vacuna del herpes para los mayores de 50 años. ¿Pero está mal? Sí. ¿Te creen? Ya me la puse. ¿La del herpes zóster? A mí ya me dio herpes zóster. Pues sí, pero yo lo recomiendo. No tienes 50, así que ahorita no te preocupes. Pero después de los 50, mira. En el internado me dio herpes zóster. En el internado me dio herpes zóster. Sí, pero no tienes neuralgia posherpética. No. Por ejemplo, ahorita tengo una paciente que tiene 54 años, que la vi anteayer. Está enloquecida. Sí, porque tiene un año que toda esta zona le duele permanentemente, le arde, tiene la sensación de quemazón, ya usa como dulces el ibuprofeno y el paracetamol, que también tiene riesgos, o sea. Entonces, el problema del herpes no es el brote herpético, ese como quiera lo brincas. El problema es que un porcentaje importante, y mientras más edad es mayor, o sea, si te da herpes a los 50, la neuralgia posherpética es en unos cuantos.
Si te da herpes en la década de los 60s, la neuralgia posherpética es de muchos más. Si te da herpes en los 70s, la posibilidad de neuralgia posherpética es casi toda. Entonces, y lo dicen las personas, o sea, mi vida se divide antes de que tuve herpes y después, porque me desgració la vida. Entonces, frente a todo eso, hay una vacuna. Hay que apostar al avance tecnológico. ¿Por qué si uso watts? ¿Verdad? Y no voy a usar vacunas, no tiene sentido. O sea, ¿por qué si uso avances tecnológicos en un área y no en otra, cuando esta es el área más fundamental? Entonces, ¿qué es lo más maravilloso que te puede pasar? No enfermar. La mejor curación, el mejor medicamento, el mejor procedimiento es para curar lo que ya te está fregando. Pero ¿qué es lo mejor? Que no te dé, ¿verdad? Pues para eso las vacunas. Entonces, mal aire. De ahí viene el nombre. Mal aire. El aire del Guayas. ¿No? El río. ¿Cuál es? El río de Guayaquil. Guayaquil. ¿No ha sido Guayaquil? ¿A qué huele? ¿A qué huele alrededor del río de Guayaquil? A caño. Horrible. Ahorita lo han mejorado y lo han limpiado. ¿No? La primera vez que yo estuve en Guayaquil no olía, apestaba. Horrible. Y impregnaba casi toda la ciudad. ¿Sí? Y viene por esto. Porque esta enfermedad la asociaron al mal aire, al olor del aire. ¿Por qué? Al olor del agua estancada, del agua pantanosa. ¿Por qué? Porque empezaron a observar que las fiebres del paludismo se presentaban en las personas que vivían en donde olía feo. Y bueno, es que olía feo porque ahí era donde había resacar. Entonces de ahí le pusieron el nombre de mal aire, malaria. Y el otro nombre, paludismo, pues a fin de cuentas es lo mismo, porque paludismo viene de palustre, o sea, de pantano. Este es un problema parasitario por protozoarios, por el género Plasmodium, con esas especies vivas, falciparum, malaria, ovale y recientemente Sinomolgi, que apenas empiezan a conocer uno que otro caso en el humano y que es uno que más se conoce en changos, en monos. Pero hay N especies diferentes de Plasmodium que afectan diferentes animales. Hasta víboras tienen su paludismo propio por una especie diferente. Los roedores tienen una especie diferente. Entonces hay muchas especies, pero tenemos la suerte que este es un protozoario específico de especie. O sea, que el del hombre es del hombre, que el de las ranas es de las ranas, de los anfibios, que el de los roedores es de los roedores y no infecta al hombre. En México tenemos 3 de esos, el último no, ovale no hay en México. Vivax, malaria y falciparum sí. También es un problema transmitido por un mosquito.
pero en este caso es un anófeles. Y eso es otra cosa bien interesante. La biología es apasionante. ¿Por qué si a él les pica, a un enfermo palúdico no se infecta? ¿Por qué anófeles, si pica a un enfermo con dengue, no se infecta del dengue y no lo transmite? O sea, no hay respuestas todavía, pero qué bueno. Imaginan si no, yo creo que no lo haríamos. Entonces, transmitido por artrópodos también, por el género Anopheles. El parásito es un organismo complejo, pertenece a los coccidios, o sea, es pariente de Toxoplasma, es pariente de Cryptosporidium, de otros que van a ver pasado mañana, los coccidios intestinales. Plasmodium tiene muchas formas, pero tiene 6 en el huésped humano, que son estas. Esas formas las podemos encontrar en sangre, cuando tomamos una gota de sangre de un enfermo palúdico. Puedes encontrar trofozoito joven, trofozoito maduro, esquizonte joven, esquizonte maduro y los gametocitos, micro y macro gametocitos. Otra consideración muy importante: las definiciones de huésped definitivo y de huésped intermediario. Huésped definitivo es aquel que alberga las formas adultas del parásito o las formas maduras sexuadas. Ese es el huésped definitivo. Huésped intermediario es el que alberga las formas larvarias o las formas inmaduras sexuales. Siguiendo esa definición, el hombre es un huésped intermediario, no es un huésped definitivo, porque los micro y macro gametocitos son inmaduros. La terminación cito es de Pepito, no es Don Pepe, sino Pepito. No es Doña Isabel, sino Chabelita. Entonces, en el humano sí están diferenciados por género, hembra y macho, pero no están maduros. Son como Pepito y Chabelita, ya tienen con qué, pero no están maduros para ejercer. Y por eso le ponemos la terminación formal. Cuando le quitamos cito y le ponemos eto, entonces ya es maduro. Cuando decimos microgameto, eso ya es maduro. Y cuando decimos macrogameto, eso ya es maduro. Y el micro es el macho, porque en general en la biología los machos son más chiquitos que las hembras. La naturaleza lo corrigió con los primates. Si así nos va como nos va. Imagínense si hubiera seguido la regla. Bueno, entonces el microgameto es la célula sexual masculina madura, y el macrogameto es la célula femenina o hembra sexual madura. Y esos solamente se desarrollan en el mosquito, no en el vertebrado. Por ende, el humano es un huésped intermediario, no es un huésped definitivo. ¿Queda claro? Sí.
Eso es un trofocito. Bueno, esto es un eritrocito. Y esto es el parásito en el eritrocito. Entonces, hay variantes morfológicas dependiendo de la especie, pero bueno, no se trata de irnos a la fineza, sino tener una idea de que eso es un trofozoide inmaduro, joven. Ese es un trofozoide maduro, más grande, más irregular, ¿sí? Y luego, Plasmodium tiene dos formas de reproducción: asexual y sexual, con los gametos. La reproducción asexual es una reproducción característica de este grupo que se llama esquizogonia. La esquizogonia es la reproducción a partir de la multifragmentación nuclear. O sea, el núcleo del parásito se rompe en pedacitos y de cada pedacito se forma un nuevo parásito. Esa es la esquizogonia. Y por eso las etapas de esa reproducción se llaman esquizontes. Entonces, cuando el trofozoito rompe el núcleo, deja de ser trofozoito y en ese momento es esquizonte. Y hablamos de esquizonte inmaduro y de esquizonte maduro. Ahí ya está un esquizonte. Y cuando ya están todos los pedazos y ya se están haciendo las células independientes, casi, pero todavía no se liberan y se desprenden, es un esquizonte maduro. ¿Está clarísimo, no? Sí. Ahora, esto se va a romper. El eritrocito se va a romper. Este esquizonte ya está maduro y le falta cualquier cosa y se va a romper. Y al romperse se van a liberar en forma independiente, ya separadas, cada una de estas nuevas células que se llaman merozoitos. Y además ven como que el eritrocito está pintado. Ese se llama pigmento palúdico. Y el pigmento palúdico es resultado del metabolismo del parásito. O sea, son productos de desecho que va liberando el parásito durante su vida y se acumulan ahí. Y cuando se rompe el eritrocito, se va también la pintura. Y esa pintura se va quedando en los tejidos. Y bueno, las diferentes especies hasta tienen diferentes nombres. Pigmento de Maures, de Simon, de Schufner, dependiendo de qué especie estemos hablando, ¿sí? Pero no nos importa cuál es cuál, lo que importa es que eso se va acumulando en los tejidos. Y lo primero es que le va a dar apariencia cuando vemos el tejido, cuando vemos el corte. Y además altera la fisiología de los tejidos. Y finalmente, el macrogametocito y el microgametocito. Pero estos ya son sexuados. O sea que a partir de que aparecen, ya no va a haber reproducción asexual, sino ahora se sigue la línea de reproducción sexual. Bueno, la medicina tropical, le llamaron en el siglo XIX, que ya hoy no la usamos porque hoy en general hablamos de infectología, pero se refiere a lo que pasaba entre los dos trópicos. Y una de las enfermedades por excelencia de la medicina tropical es el paludismo. Si ven, las grandes zonas palúdicas están entre los dos trópicos.
Endémicamente tenemos más del 50%. Pero para nuestra suerte, sí han funcionado algunas cosas que se empezaron a hacer desde los 50. Y ya no tenemos la casuística que teníamos hace 50 años. Cuando uno dice primeras causas de muerte y ves paludismo entre las primeras 10 causas de muerte, ¿te suena lógico? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Parece en todo el mundo. África. Es la principal causa de muerte en todo el mundo. No, África. Nosotros tenemos excepcionales muertes por cuando hoy, hace 60 años, sí. Pero África sigue teniendo, es una de sus causas de muerte importantísimas. De hecho, ahorita hay un brote, ¿no? Sí, bueno, no hay brote, siempre hay. Y parte de Asia. Estos son los casos reportados en el 2004, 3.171. Y de esos solo 45 participaron. ¿Por qué es bien importante esto? Porque las muertes son por falsificar. Y excepcionalmente por diversos por malaria. ¿Sí? El más virulento es falsificado. Y ahora sí, pónganse muy duchos. No me dejaron señalador. Sí, es uno de estos programas de gobierno. Wow. Tranquilos. Perfecto. Bueno, esta es la clave. Entender esto y en todas las parasitosis, entender el ciclo de vida es la clave para entender el problema. Entonces, vamos a empezar aquí y con esto. Estas cositas largas, cada una de estas es una célula y se llama esporozoide. Esporozoide. Forma infectante del plasma. Los esporozoides están en la hemolinfa de los mosquitos anofelinos. En realidad están en cualquier lugar del cuerpo, entre otros en las glándulas salivales. O sea, a diferencia de lo que vimos ayer, que unos tienen especial tropismo por irse a las glándulas salivales o por irse al intestino posterior, aquí no, aquí los esporozoides andan en todos lados y unos quedan en las glándulas salivales. Pero si te rompes una pata y le sacas hemolinfa, puedes encontrar también ahí. ¿Sí saben cuál es la hemolinfa? Cuando pisan una cucaracha, le sale un líquido que no es rojo. Eso se llama hemolinfa, que es el equivalente a la sangre de los mamíferos. ¿Sí? Bueno, y eso, la otra gran diferencia entre los artrópodos es que los artrópodos tienen un aparato circulatorio rudimentario. No tienen así como vemos ahí que unos vasos y unos vasitos y unos vasitos y hasta que llegas a los capilares. No. Los mosquitos solo tienen un vaso en el centro que recorre la mayor parte de la longitud, que se llama el gran vaso dorsal. Y es un tubo con hoyitos, pero es un tubo contráctil. Entonces entra la hemolinfa y la empuja. Y eso hace que circule en todo el cuerpo, pero no en tubitos. Entonces ahí están los esporozoides. Y algunos de esos están en las glándulas salivales. Y entonces cuando pica, pues vuelve la misma historia. Al picar, le pone saliva, porque los mosquitos necesitan
necesita ponerle saliva para garantizar poder chupar sangre o tener anticoagulantes. Y entonces inoculan los esporzoitos. Y ahí empieza la infección. El esporzoito tiene un tropismo también no entendido. O sea, hay mil cosas que todavía no sabemos. ¿Por qué? Del sitio en donde lo ponga el mosquito, en la cabeza, en la oreja, en la pierna, ¿por qué se va necesariamente recto al hígado? Sistema nervioso. No, al hígado. Pero eso es parte del sistema. Ah, sí, pero aquí no va ganglios, no va, o sea, no es la historia que acabamos de ver con los virus. Aquí se va al hígado. También afecta el vaso. Sí, pero ahorita, al hígado, no a otro lado. El esporzoito se va y por eso está aquí dibujado el hígado. Y se mete a un hepatocito. Y en el hepatocito multifragmenta su núcleo. Ya de por sí el esporzoito era chiquitito. Son los pedazos de núcleo, son bestialmente pequeños. Y de cada pedacito se forma un nuevo ácido. Con una eficiencia que, dependiendo de las diferencias de especie, más o menos, el hepatocito infectado, por primera vez, porque llegó directo, se rompe y libera alrededor de 30,000 nuevos parásitos. No, ahora se llaman merozoitos de primera generación o merozoitos criptozoicos les llaman. ¿Por qué le ponen apellido? Para diferenciarlos de los merozoitos que se liberan de los eritrocitos. Pero entonces imagínense si inocularon 100 esporozoitos, 1000 esporozoitos, ¿cuántos merozoitos criptozoicos? O sea, es brutal la eficiencia. Y entonces, ahora, aquí está, dígame, ahí están llegando los esporozoitos y luego cada puntito de estos, ¿verdad? Va a ser una nueva célula, el merozoito criptozoico. Ahora que ya se liberan, aquí, finalmente son esquizontes también, porque la multiplicación es esquizogónica. Entonces ahora se liberan y pasan a un eritrocito. Y por eso a esto, de aquí a aquí, le llamamos el ciclo preeritrocítico. O sea, lo que sucedió antes de que llegaran a un eritrocito. No se sabe todavía. Antes se creía que algunos de estos infectaban nuevos hepatocitos y hoy se duda y parece que más bien algunos de estos se quedaron en un hepatocito dormidos y a eso les llaman ahora hipnozoitos. Por alguna razón no se hicieron esquizogonia. Tampoco son esporozoitos ya, son un ente nada más que quedó ahí, pero que siguen siendo viables. ¿Y qué ese hepatocito puede tenerlos guardados? Un mes, un año, 10 años, 20 años. Y si un día se despierta y hace esquizogonia, pues va a liberar cientos o miles de nuevos parásitos. Y por eso hoy decimos que el hipnozoito es el responsable de la recaída del parásito. Porque el día que se despierta puede haber gran cantidad de parásitos. Y la circulación de parásitos se llama parasitemia.
Así como decimos viremia en la circulación de virus en sangre, pues aquí hablamos de parasitemia. Bueno, pero de lo que no hay duda es que estos merozoitos criptozoicos invaden eritrocitos. Y ahora hacen lo que acabamos de ver: un estrofozoito inmaduro, un trofozoito maduro, un esquizonte inmaduro, un esquizonte maduro, y finalmente rompe el eritrocito y se liberan los merozoitos. Ya se apellido, merozoitos. Doctor, ¿los sinusoides son susceptibles a tratamiento con cloroquina o son Sí, pero no con cloroquina, solo con primaquina. Pero ahorita hablamos de eso. Entonces, el esquizonte es parte del eritrocito. Cuando el esquizonte se rompe, rompe el eritrocito. Y ahí salen las nuevas células que se llaman merozoides. O sea, aquí lo ves. Esto es esquizonte. Estos son merozoitos que están siendo liberados cuando se rompió todo lo que hay aquí. Esquizonte y eritrocito. Pero no es de eritrocito. No, cuando rompen el eritrocito ya era micro y macro. No, es que me voy. Aguanta. La reproducción asexual, que es esta, se puede dar una y otra y otra y otra y otra y otra. O sea, los merozoitos invaden los eritrocitos, forman un trofozoito joven, la misma historia una vez y otra 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 vez por años, si es que lo dejas. Y esto me voy a adelantar desde el punto de vista de psicopatología. Cuando se rompe esto, no se rompe un eritrocito y un esquizón, se rompen miles al mismo tiempo. ¿Cómo se sincroniza? No se sabe. Pero al poco tiempo de la infección, se sincroniza el ciclo en todo el organismo. Y entonces los eritrocitos y los esquizontes se rompen al mismo tiempo, como un reloj. Y cuando eso sucede, se llama absceso palúdico. El cuadro clínico típico del paludismo se presenta en ese momento a la ruptura de los esquizontes y los eritrocitos. Sí. ¿Dónde el esquizonte? No, la esquizogonia. Esa no se conoce. En el eritrocito. También. Solo en el eritrocito. Y la otra esquizogonia en el hepatocito. Pero esa ya la vimos que ya pasó. Ahora, un eritrocito parasitado con un merozoito ahora no se diferencia a trofozoito, se diferencia a microgametocito y a macrogametocito. ¿Por qué? Porque ese no sé. Y en ese momento ya es otra historia. Ya esta historia ya no va, porque ya tomó un camino distinto. Y entonces aquí va a empezar el ciclo sexual. Pero el hombre no es el huésped adecuado para la maduración sexual. Y nunca van a pasar de ser citos. Jamás van a ser gametos. Hasta que llega el anofelino y se chupa. Ahora fíjese qué curioso. Evidentemente cuando chupa sangre se va a chupar de todo. Y esto no tiene futuro en el mosquito. Si chupa esquizontes, se van a morir. Si chupa trofozoitos, se van a morir. Si chupa merozoitos, se van a morir.
solo van a vivir los gametocitos. Y ahora, ya si hasta aquí las cosas eran increíbles, está peor. Si uno se maravilla con la biología de los virus, después con las bacterias dices, está más difícil. Luego con los hongos está más difícil. Cuando llegas con los parásitos, es lo más complejo de todo. Ultra. Y entonces, ahora, el macrogametocito simplemente madura el macrogameto y se queda ahí como macrogameto en el intestino del mosquito, la luz del intestino, bueno, del tubo digestivo del mosquito, porque los mosquitos todo le llaman intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, ¿sí? En el tubo digestivo del mosquito, y ahí se queda. Los microgametocitos multifragmentan su núcleo y de cada fragmento hacen una nueva célula, pero ahora alargada, y se desprenden. Y ese fenómeno, porque alguien lo vio así y dijo, parece que le están saliendo flagelos. Entonces decimos, el microgametocito sufre el fenómeno de exflagelación, mediante el cual cada hilito de esto se desprende y es un gameto maduro, y ahora le llamamos microgameto. Y ese microgameto es como un espermatozoide, el equivalente a un espermatozoide. Es un microgameto móvil, y este localiza al macrogameto y penetra al macrogameto y lo fecunda. Y entonces ahora es un cigoto. Y ahora ese cigoto o huevo cigoto, ahora se mueve. Y quine es movimiento. Entonces ahora le llamo huevo que se mueve o quineto, el huevo que se mueve. Y el oquineto se desplaza por el tubo digestivo del mosquito y se pega a la pared del mosquito y penetra la pared del intestino hasta la submucosa, la serosa. Y en la serosa deja de moverse. Y entonces ahora, como ya no se mueve y tiene una pared más gruesa, ahora le llamo oquiste. Y el oquiste sufre una esquizogonia, porque sufre una multifragmentación nuclear y forma miles de nuevas células que se llaman esporozoitos. Se rompe el oquiste y se liberan los esporozoitos. Y los esporozoitos se esparcen en la hemolinfa por todo el cuerpo del mosquito y algunos quedan en las glándulas salivales. Y ahora inoculan al picar los esporozoitos. Y entonces ahora tenemos el ciclo preeritrocítico, porque se da antes de los eritrocitos. El ciclo eritrocítico, porque se da en los eritrocitos. El ciclo, la mitad del ciclo gamagónico, porque es la formación de gametos. Pero el ciclo gamagónico termina cuando tenemos gametos maduros. Y aquí empieza, al tener un cigoto, el ciclo esporogónico. ¡Qué bonito! Y entonces decimos, el ciclo del plasmodium está dividido en subciclos: preeritrocítico, eritrocítico, gamagónico y esporogónico. ¿Dudas? El ciclo gametogónico se lleva fuera del eritrocito y una vez que lo conjuga empieza a diferenciarse a gametocito. Sí, pero hasta que está en el mosquito. Cuando está en el humano está dentro del eritrocito y no sale del eritrocito hasta que no se lo chupa con todo el eritrocito del mosquito.
¿No se imaginan? Esto no se sabía. Todo lo que hemos visto aquí no se sabía. Esto tiene escasos 100 años que se conoce en detalle y desde ahí conociendo más. Hasta que hubo la tecnología suficiente para tener los instrumentos para poder identificar las cosas. Bueno, ¿ya no hay duda? No. Perfecto. ¿Cuánto duran los ciclos? ¿Sí? El número, los diferentes pigmentos, todo esto. Pero finalmente, lo más importante es la sincronía. ¿Cuánto dura el ciclo, el eritrocito? 48 horas o 72 horas, dependiendo de la especie. Y por eso las fiebres son tercianas o cuartanas. ¿Por qué tercianas? Porque el lunes tiene fiebre, el martes no, el miércoles sí. Al tercer día del día que tuvo fiebre, vuelve a tener fiebre. O al cuarto día. Y entonces sabemos que Vivars y Falciparum son tercianos y que Malaria es cuartano. Y como Vivars es menos agresivo que Falciparum, entonces decimos Vivars produce las fiebres tercianas benignas y Falciparum produce las fiebres tercianas malignas, porque las probabilidades de morir por paludismo son 1000 veces más en Falciparum que en Vivars. Bueno, ya lo hemos dicho y es aplicable. Además de la picadura de mosquito, que es la transmisión natural, trasplantes de órganos, transfusiones, y si hay vertical, hay paludismo congénito. En México, pseudopuntipenes, albimanos, parimantulatus y aztecos son las especies de anorbe de esta importancia. ¿Qué produce el daño? Cada vez que se rompe el eritrocito y el esquizonte, libera antígenos y libera metabolitos que son tóxicos, y entre los metabolitos libera, ¿cómo se llama? Sí, del pigmento, pero libera, ¿cómo se llama esto? Pirógenos, o sea, libera productos que tienen acción sobre el control de la temperatura en el hipotálamo, el centro regulador de la temperatura. Esos productos se denominan pirógenos porque son causa de que se eleve la fiebre. ¿Qué hacen los pirógenos? Alteran la percepción del regulador de la temperatura. Lo hacen creer de que el cuerpo se enfrió y entonces se echan a dar todos los mecanismos para calentarlo, pero no era cierto. Y entonces, ¿qué se produce? En que eleva la temperatura. Eso es un pirógeno y eso se libera cada vez que se rompe, y por eso la fiebre se presenta cada tercer día. ¿Sí? Por otro lado,
están destruyendo células. ¿Qué eritrocitos especialmente? Y además, en el caso particular de falciparum, vuelve adherentes a los eritrocitos, vuelve pegajosos a los eritrocitos y entonces se forman émbolos. Y además agrede a las paredes de los vasos, al endotelio. Y todo eso y muchas cosas moleculares que a veces son, se traduce en que cada día hay menos eritrocitos porque se están destruyendo por miles, y si hay menos eritrocitos hay menos transporte, y si hay menos transporte hay menos transporte de oxígeno, y entonces una de las consecuencias evidentes es que el paludismo es un problema sistémico de hipoxia generalizada, en donde lo que más se cuida son los órganos vitales. Entonces, de alguna manera doy chance de que en la periferia esté llegando muy poco oxígeno, pero cuido a como de lugar el que siga llegando oxígeno al cerebro y al corazón y a los órganos vitales. Al final también les va a faltar y también va a haber hipoxia. Entonces es un problema hipoxémico, sistémico, generalizado, que hace sufrir todos los tejidos. Es un problema de destrucción masiva de eritrocitos, por lo tanto, anemia. Es un problema de que el tejido hematopoyético trata de compensar, y entonces las fábricas empiezan a producir a lo bestia. Y entonces el hígado crece, el vaso crece, tratando de producir, pero no produce tanto y tan bien que tiene que lanzar eritrocitos jóvenes y maduros poco eficientes, que no son tan buenos transportadores. Y todo eso se traduce en un cuadro clínico típico. Se liberan 1000 cosas que no va a dar tiempo de ver. Entonces, hipoxias, isquemias y hemorragias por la lesión en las paredes vasculares, y émbolos, o sea, zonas de necrosis, isquemia total, porque los capilares se tapan con los émbolos de los eritrocitos, y entonces, particularmente el cerebro. Lo que ya dije, cada 48 y cada 72 horas. Y esto se llama acceso palúdico. 3 líneas. Parece barato. Sí, pero el acceso palúdico dura en promedio de entre 10 y 12 horas. El paciente empieza a sentirse de la pegada. Algunos con síntomas premonitorios. Algo le pasa y dice, ya me va a dar. Y el ya me va a dar empieza con frío. Y se echa 2-3 horas con frío y sensación de muerte inminente. Se siente de la fregada y está acostado y titiriteando de frío por más cobijas que se pone encima, y se siente morir. Y se le va quitando el frío, y se quita una cobija, se quita otra, y ahora está encuerado y se está quemando, porque ahora entró a la fase térmica, la fase pirética. Y ahora le subió la temperatura a 40, 41 grados centígrados y se está quemando. Y antes sentía que se moría con frío, ahora está seguro que se va a morir y se está quemando. Y se echa 3 horas o 4 quemándose. Y si antes se sentía mal, ahora se siente mucho peor, porque tener 41 grados centígrados es sentir que te mueres de verdad. Y de repente empieza a sudar. Conforme más suda, le baja la temperatura. Y dura sudando otras 3 horas o 4. Al grado de que la ropa se exprime por la cantidad de sudor. Pero él le va sintiendo una mejora, porque conforme sube y suda,
la temperatura baja y se siente mejor. Llega más o menos